Entonces les voy a compartir esto, que es un poquito lo que preparé, ¿vale? ¿Pueden ver la pantalla? El único feedback que tengo es de Mariela, que veo su sí, y Natalie, que me hizo ahí el dedito. Muy bien. Entonces, Sara, entonces quiero que primero veamos que decidieron conectarse a un webinar que habla sobre liberar a la madre de nuestras ataduras. ¿Ok? Esto no es coincidencia, o sea, algo resonó sobre esto y finalmente, ya sea que haya o no haya conflicto, que lo hayan identificado o no, pero que de alguna manera acá finalmente todos estamos reconociendo que hay una importancia en esta figura y que incluso ya siendo adultos me toca todavía, ¿cierto? Entonces, por algo tal vez es que decidieron conectarse a este webinar. Y más que nada les quiero empezar a hablar del arquetipo materno. Cuando uno habla de arquetipo, estamos hablando principalmente de algo que está en nuestro inconsciente, ¿ok? Es decir, y algo que es común a todas las personas. Y es como, imagínense como una figura inconsciente que representa un montón de características súper idealizadas, pero que son comunes a toda la especie humana. Es decir, literalmente todos los seres humanos tenemos una relación con este arquetipo, en este caso materno, y que simboliza nuestro primer vínculo, es decir, el primer contacto que tenemos. O sea, no solo literalmente provenimos de ella, de sus células, de su cuerpo y compartimos emociones, nos enseña a sentir emociones. Y literalmente la manera como la madre vivió sus emociones es la manera como nosotros vamos a estar también viviendo las emociones. Se estima más o menos que incluso hasta los 3 añitos, 3, incluso 5 años, el niño literalmente siente todo lo que siente la madre, absolutamente todo y sin filtro, principalmente la madre. Entonces, em, eso literalmente ya empieza a marcar el cómo nosotros vivimos las emociones, cómo sentimos este primer vínculo. La madre también tiene mucho que ver con la nutrición, literalmente con todo lo que recibimos de la alimentación. El primer alimento es la madre, el cobijo, el hogar, finalmente, el estar en un lugar de protección, de cercanía, y por supuesto la empatía que tiene que ver con la capacidad de esta madre de sentir todo lo que yo siento como un niño o como un bebé recién nacido, sentir lo que yo siento y poder leer mis estados emocionales y ella, de alguna manera, darle solución a eso. Entonces, es un rol tremendo. O sea, literalmente, el que yo me sienta visto, considerado y que yo vea que soy importante para otra figura, para otra persona, es algo que aprendí y que, en el fondo, mi madre de alguna manera me entregó. O tal vez no fue capaz de hacerlo. Ahí es donde entramos un poco con el tema de que está tremendamente endiosada esta figura de lo que es la madre, y es así en nuestra primera infancia. Como les dije, desde el nacimiento hasta tal vez los 3 o 5 años, la madre es absolutamente todo. Entonces es absolutamente normal que nos marque incluso para todo el resto de nuestra vida, sobre todo en todos esos aspectos que simbolizan la madre. ¿Ok? Y de ahí también es que tenemos esta discrepancia entre que esta figura súper idealizada de cómo debería ser la madre, muchas veces no se cumple, porque es un ideal, es una expectativa súper alta para lo que es la madre, y que de hecho la gran mayoría de las veces, o yo diría tal vez la totalidad de las veces, eso no se cumple. Hay algo en lo que, entre comillas, la madre falla, pero la verdad es que la madre no puede ser perfecta y no debe ser perfecta. Solamente debería ser lo suficientemente buena para que podamos desarrollarnos. Entonces sí se genera este pequeño conflicto, que es lo que en psicología se llama el complejo materno. Y está súper bien que ocurra. Está súper bien que ocurra. Es muy importante que sea de esa manera. Porque si la madre fuera perfecta, realmente cumpliera todos esos atributos de perfección, nosotros jamás nos iríamos de la casa. Y viviríamos por siempre como un niño atendido por la madre, siempre. Entonces acá ya quiero ir introduciendo un tema, un concepto súper importante, que es que los conflictos y los problemas nos movilizan, nos motivan a pasar a la siguiente etapa. Siempre va a haber una resistencia, siempre va a haber un mal rato, siempre va a haber una cosa así, no sé qué, pero es esa incomodidad la que nos va a movilizar. Y de hecho, siendo niños, una de las primeras
grandes desilusiones, incomodidades y cosas, es cuando comenzamos a percibir que la mamá parece que no es tan buena como nosotros creíamos. Y eso es muy importante que sí ocurra. Los defectos de la madre nos impulsan y nos impulsan a llegar a la siguiente etapa y desarrollarnos tal cual, incluso para aprender que otras personas no están ahí para satisfacernos. O sea, pensemos en un niño chico, o sea, entre recién nacido y 3 y 5 años, es absolutamente egocéntrico. O sea, el mundo gira en torno a este niño, pero el niño, a través de la desilusión, primero de la madre, va a ir dándose cuenta de que las cosas no son tan así y puede empezar a interiorizar esta idea de que otros no están ahí para satisfacer sus necesidades. Y que incluso él mismo va a tener que, en ocasiones, aprender a cómo valerse por sí mismo y solucionar sus problemas. Y ahí es donde empieza a desarrollar las habilidades. Entonces, si vemos esto que podríamos decir que es una gran desilusión de lo que es la madre idealizada versus cómo es en realidad, realmente es una desilusión súper importante de que sí ocurra. Y acá vamos a estar metiéndonos un poco en la idea de que es justamente esta dualidad entre cómo debería haber sido mi madre conmigo versus a cómo realmente fue y el resentimiento que eso me genera, eso es lo que hoy en día podemos seguir arrastrando y generándonos los conflictos. ¿Ok? Entonces, hay muchas madres que tienen esta obsesión de ser perfectas y no fallar nunca, pero como ya les dije, es súper normal y necesario que esa falla ocurra, que no significa dañar a los niños, al contrario, realmente van a estar eh, entregándoles la oportunidad para que ellos mismos crezcan, se desarrollen y generen este criterio de cómo es la vida. Entonces, hay ciertas diferencias entre de lo que ocurre en la relación entre la madre con el hijo y la madre con la hija. En el caso del hijo, es súper importante que la madre reconozca y respete la masculinidad en general como concepto, que valore la masculinidad al hombre en general. Porque de lo contrario, ella no será capaz de respetar y en el fondo, de darle la importancia a la misma masculinidad de su hijo. ¿Ok? Y para eso es extremadamente importante el cómo es el vínculo de esa madre con su propio padre. Finalmente, la mujer, esa madre, solamente va a ser capaz de respetar y apreciar la masculinidad en general de todos los hombres, dependiendo de cómo es su propia visión y su aprecio de su propio padre. Y de ahí directamente de su pareja, del padre de su hijo. La mujer, la madre, tiene el poder y la capacidad de permitir que los hijos accedan al padre o bloquearlos. Y eso es uno de los aspectos que después van a marcarnos para el resto de nuestra vida, porque el padre simboliza muchos recursos. Si la madre tiene una adecuada relación con su padre y con la masculinidad, entonces ella no va a tener miedo a que el padre de sus hijos se acerque a los niños y que incluso sea un buen referente, tanto para el hijo, como veremos también para la hija, que sea un mentor, un ejemplo. Y una de las cosas que va a estar ocurriendo cuando el padre realmente pueda acercarse al hijo es que simbólicamente el padre es la primera energía que toma al hijo y a la hija y los saca de la madre. Recordemos entonces, como les dije, que la madre es esta figura endiosada que representa el hogar, el cobijo y todo lo que conocemos. Es quedarse en la casa. En cambio, el padre es la energía que nos saca fuera de la casa, que nos lleva a conocer el mundo, a tomar riesgos y finalmente es la primera energía que empieza a separar a la madre de los niños. Y eso es el proceso natural sumamente necesario para todos dentro de la familia. Entonces, incluso una madre que esté bien equilibrada con estas energías va a entender y aceptar que luego, cuando el hijo sea adolescente y adulto y tenga su propia pareja, va a ser normal que esa pareja sea más importante que ella. Y acá está uno de los puntos tal vez más, podría decir, tal vez más dolorosos y más difíciles que tiene que hacer una madre, que es saber retirarse también y abrir, permitir que se abra el mundo de ese hijo o de esa hija. El tema está en que hay muchas madres que esperan ellas ser la figura más importante en la vida de sus hijos. Y finalmente terminan formando o criando hombres que están excesivamente pendientes de ella, preocupados de su madre, y que simbólicamente, en el fondo como parte de este complejo materno,
no se han ido de casa, ¿cierto? Pueden estar viviendo en pareja, pueden estar viviendo en otra parte del mundo, pero constantemente preocupados de su madre, constantemente atentos a que ella esté bien, y ya les puede resonar a algunas, finalmente este hombre que pareciera que su vida gira en torno a su madre, ¿cierto? Y ahí es donde ya esto es un claro signo de que estamos frente a un complejo materno que no se ha resolucionado, no se ha resuelto. Es decir, ese hombre, ese niño, permanece en un estado de niño y no ha podido pasar a la siguiente etapa, que viene siendo, como les decía, el padre, el que saca de la casa. ¿Mm? Simbólicamente, acá en la mitología tenemos hartos cuentos e historias mitológicas que lo representan. Esta es una figura del mito griego de Atis y Cíbeles. Cíbeles era una diosa que tuvo a su hijo Atis. También algo importante en esta figura, no hay un padre, no se habla de un padre, entonces ya vemos que como que la energía, la presencia masculina no está, que es simbólicamente una manera en cómo no está considerada, no está valorada. Y se da esta relación en que Cibeles y Atis, madre e hijo, tienen realmente una relación como si fueran pareja. ¿Ok? Incluso en ocasiones, en el mito, ellos tienen relaciones sexuales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Atis, el hombre, finalmente conoce a otra mujer, a otra chica, y se enamora de ella y tiene relaciones con ella, la madre, Cibeles, se entera de esto y, por supuesto, explota en cólera y en rabia contra su hijo, que lo considera una alta traición. Y sí, el Atis, el hombre, al sentirse tan culpable por esta traición que él cometió, él mismo se mutila y corta sus propios genitales, que simbólicamente es cortar la masculinidad, cortar la autonomía y la emancipación y permanecer por siempre como un niño. De esa manera se queda al lado de su madre. ¿Ok? Los mitos griegos siempre son así como bien dramáticos, pero representan harto un poco esta dinámica de las energías, que lo que quiero que vayamos entendiendo es que esto simbólico en nuestro inconsciente, en nuestra mente, está ocurriendo todo el tiempo. ¿Ok? Peter Pan, por supuesto, otra representación de esto, el niño que no crece. ¿Por qué no crece este niño? Porque no tiene acceso al padre. El padre que es simbólicamente el que lo saca de casa, el que lo lleva a conocer el mundo, asumir responsabilidades, cumplir normas. En cambio, se da esta figura del niño que siempre juega, que siempre vuela, que siempre es infantil y que no asume el comportamiento de lo que es el padre porque está apoyado por una madre que considera que esa figura del padre es negativa, que no es adecuada. Entonces, la madre no permitió que el niño tuviera acceso al padre, porque probablemente esa madre tiene un resentimiento con su padre y con todos los hombres. Entonces se forma este adolescente eterno, ¿ok? Que puede darse, acá estamos viendo la figura del hombre, del niño, pero también, por supuesto, puede ocurrir en una mujer. Edipo, por supuesto, la misma representación, ¿cierto?, de el hombre, el rey, que termina casándose con su propia madre, ¿sí? En el caso de la hija, la relación entre la madre y la hija se da una dinámica un poco distinta. Porque lo que debería ocurrir, naturalmente, es que la madre debería venerar la feminidad de su hija, respetarla a toda costa. Y eso solamente puede ocurrir si es que esa mujer, esa madre, valora y siente orgullo de su propia feminidad y del hecho de ser mujer. Lo que a su vez implica el que haya recibido esa enseñanza de su propia madre, ¿cierto? Esa madre que realmente admire la feminidad, la acepte en sí misma y en su hija, debería, en teoría, aspirar a que su hija la supere en todos los aspectos, que sea mejor que ella misma, que tenga una mejor relación de pareja, que tenga una mayor belleza, que sea más atractiva de lo que ella misma es o fue, y que incluso que ella tenga mayores logros laborales, teóricos, intelectuales, o sea, que en todo aspecto ella sea una mujer mayor de lo que ella misma ha sido. Y que es una manera en cómo la mujer permite que la hija la reemplace, la releve y viva una vida incluso más desarrollada de la que ella fue capaz. Esos serían un poco los aspectos ideales de esta madre, ¿ok? De cuando está en equilibrio, que por supuesto va a depender de cómo esa madre vive su propia vida. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas mujeres madres no han podido vivir su propia vida con plenitud.
¿ok? Tal vez se adaptaron a lo que sus padres decidieron por ella. Tal vez a momentos de cuando ella estaba emprendiendo una carrera, un proyecto o lo que sea, quedó embarazada y decidió postergar su propia vida para quedarse con los hijos. Entonces, inconscientemente, ella puede culpar a sus hijos de la vida que no desarrolló, de no haber conseguido sus objetivos. Y eso termina resultando en que luego al tener a su hija, puede intentar vivir su vida perdida a través de ella. ¿Ok? Y aquí ya tenemos un claro ejemplo de cómo ese desequilibrio va a estar afectando a la vida de esa niña. Ejemplos tenemos, por ejemplo, de nuevo en los cuentos, la historia de Rapunzel. Rapunzel era esta princesa que estaba por siempre atrapada en la torre del castillo, que con su pelo largo, ella finalmente, como si vieron la película o conocen el cuento, es esta madre bruja quien se alimenta del pelo de Rapunzel para permanecer siempre joven. Simbólicamente está obteniendo toda esa vitalidad y esa vida que ella no tiene de su hija, absorbiendo todo lo que ella tiene porque finalmente ella misma no puede vivir su vida. ¿Sí? La historia, por supuesto, de Blancanieves y la reina que cuando se entera que Blancanieves va a ser más hermosa que ella, más bella y la más bella de todos los tiempos, entra en cólera y hace todo lo posible por ir a destruirla, de nuevo porque este simbolismo de la madre que inconscientemente no permite que su hija sea mejor que ella, ¿sí? Y la historia de la Bella Durmiente con la bruja maléfica, que de nuevo, debido al resentimiento que tiene esta figura simbólica de la madre, que el resentimiento con el hombre no permite que la hija, llegada a su adolescencia, se relacione con los hombres y le da un hechizo para que permanezca por siempre dormida. ¿Cuándo? Cuando cumple la mayoría de edad. Ahí es cuando se pincha el dedo, cuando finalmente debería ya estar lista para tener su propia pareja y vivir su vida, la hace caer en un hechizo de dormir para siempre. ¿Cierto? De nuevo, la figura de la madre que no quiere que la hija se desarrolle y crezca y que no la supere. Hay muchos estudios que muestran que todos estos conflictos de la figura materna están súper relacionados con mayor riesgo incluso de enfermedades, como trastornos de la alimentación, del lenguaje, trastornos del sueño, el desarrollo de conductas antisociales, ansiedad, depresión, una baja autoestima, inestabilidad en las relaciones interpersonales, por supuesto, e incluso problemas del sistema nervioso como hipertensión, alteración de la frecuencia cardíaca, problemas de respiración, digestión, etcétera. ¿Ok? Porque también nuestro cuerpo va a estar manifestando toda esta información inconsciente que llevamos. ¿Ok? De nuevo, acá estamos hablando de factores de riesgo, no significa que sea la única causa por la cual esto ocurre, pero sí se ve como una mayor frecuencia o probabilidad de que este tipo de cosas se vayan desarrollando si es que tenemos estos tipos de conflicto con la figura materna. Entonces, lo normal, lo natural, es que haya una primera fase, como les dije, cuando nacemos, donde realmente somos uno con nuestra madre. Literalmente sentimos todo lo que ella siente y el mundo gira en torno a esta figura y no hay un filtro. Todo lo que ella siente, piensa, todo lo que ella visualiza y lo que le da importancia va a pasar hacia nosotros y es normal que así sea. ¿Ok? Tiene que ocurrir una segunda fase de separación, de enemistarse y de rechazar a la madre. Es súper, súper necesario. Esto comienza a ocurrir más o menos a los 3 o 5 años, donde el niño empieza a enojarse con la mamá, donde empieza a tener pataleta, no le gusta que la madre le ponga límites y empieza a buscar más al padre, porque es el padre el que lo saca de la madre. Es súper necesario que esa figura tenga acceso al niño para que el niño salga al mundo. Y el primer paso es comenzar a ver a la madre ya no como la diosa, sino como la bruja. Eso es súper importante. ¿Ok? Solamente después de que tomamos distancia, recorrimos el mundo, nos encontramos a nosotros mismos y después de finalmente haber desarrollado todo un mundo que está alejado de la madre y sin su influencia y de la familia en general, solo entonces vamos a poder llegar a la última etapa, que sí tiene que ver con la reconciliación y la integración de la madre. Pero no podemos pretender perdonar e integrar a la madre si es que antes no nos hemos separado de ella. Es como un viaje de ir y volver. Y eso probablemente, esta última etapa, ya esté ocurriendo recién
en la fase o en la edad donde nos encontramos ahora, después de los 40, 50 o incluso 60 años. Es así el ciclo normal de la relación que deberíamos tener. Para poder encontrarnos, saber quiénes somos, cómo aportamos al mundo, cuáles son nuestras debilidades y virtudes y cuál es nuestro lugar en el mundo, necesitamos separarnos de todas las opiniones ajenas y de las personas que puedan ejercer una influencia importante, pasar a lo desconocido, encontrarse uno mismo en ese vacío, en silencio, y hacer una autorreflexión y autocrítica. De otra manera, seguimos viviendo una vida que nos ha sido impuesta por otras personas. El tema está en que a muchas personas nos cuesta esto. Y la gran mayoría de nosotros nos encontramos todavía, de alguna manera, pegados en una fase materna donde pasamos la vida condicionados por esta figura de la madre. Y no solo, y a esto voy que es importante, no solo a la figura directamente de la madre, de la madre biológica que me tocó. No es que necesariamente voy a estar todo el día pensando, a mi mamá le gustará esto, sí o no, sino que a todas las figuras inconscientes que representan a esta madre. Todo lo que tiene que ver con salir de la casa, con hacer algo diferente, con la conexión emocional, que se da no solo directo con la madre, sino con la pareja, con los amigos, con la familia, que yo voy a estar construyendo, con el trabajo y finalmente todo lo que representa mi mundo con esos aspectos va a estar influenciado por esa figura. ¿Ok? Entonces tenemos un montón de creencias de que la madre es intocable, de que le debemos la vida, de que hay que estar eternamente agradecidos con la madre. Nos ha dado todo y todo lo que soy es gracias a la madre. Y lo que queda ahí como implícito es que no nos podemos enojar con ella, que hay que respetarla por siempre y nunca llevarle la contra. Y eso nos deja tremendamente congelados, porque no hay nada más problemático que no poder cuestionar a una figura, sea cual sea. Siempre que vayamos a hacer algo diferente a lo que se ha hecho en nuestra familia, a lo que han hecho mis abuelos, mis padres, mis hermanos y todo, siempre se va a generar un momento de incomodidad y de rechazo. Y es necesario que eso ocurra y es muy importante poder sostener esa incomodidad. Si yo quiero ser una persona auténtica, una persona que finalmente vaya a descubrir qué es lo que me gusta y hacer algo totalmente diferente al resto de mi familia, tengo que estar muy dispuesto a generar un rechazo en las otras personas. Y ese rechazo es muy importante el reconocerlo y el poder sostenerlo. Porque el que no estén de acuerdo conmigo no significa que yo estoy equivocado. Eso de principio. Y lo otro muy importante es que aun cuando yo me equivoque, va a ser mi error, va a ser mi propia decisión y no va a ser algo dictado por otros. Entonces no tiene real importancia si es que yo hice algo que funcionó, algo que toda mi familia me dijo, no, ¿cómo vas a hacer eso? Nada que ver, no tiene nada que ver, ¿por qué no haces lo que todos hemos hecho? Sigue trabajando en esto, quédate con este tipo de pareja, no tomes esa decisión, vamos a reunirnos con la familia todos los domingos porque es lo que hay que hacer. No, no tengo ganas de hacerlo. No, yo no quiero. Ay, es un ridículo, ¿por qué lo voy a hacer? Puede que me equivoque, pero lo hice, yo tomé esa decisión. Y ese simbólicamente es uno de los pasos importantísimos de la real emancipación emocional, que es uno de los puntos que más necesitamos. Si pretendo no equivocarme y siempre sigo los consejos y opiniones de otras personas, permanezco en un estado constante de inmadurez y de infantilización. En el fondo, no estoy asumiendo ningún tipo de riesgo. Y esto tiene mucho que ver con el miedo de desilusionar a la mamá. ¿Sí? Siempre que hablemos de hacer algo diferente, de no considerar lo que sea o no importante para la familia, de tomar riesgos y lo que sea, siempre existe inconscientemente este miedo a que a la mamá no le guste, de que no esté de acuerdo, en general a la familia. Y ese miedo siempre va a estar ahí. Ese miedo, de hecho, es lo que inconscientemente nos marca que es muy importante hacer ese paso. Sentir ese miedo es realmente lo que le da la importancia. O sea, esto es importante porque siento miedo. Así. Entonces, en vez de pretender no sentir el miedo, al contrario, ese miedo me está indicando de que esto es muy valioso para mí. Entonces,
Lamentablemente, muchas madres que, un poco como les decía, que se encuentran en este estado inconsciente de que no han vivido su propia vida, de que esperan siempre ser el vínculo más importante para sus hijos, inconscientemente ellos no quieren que maduremos, porque finalmente van a estar enfrentándose a vivir su propia vida en ausencia de ese vínculo que representa el hijo. Entonces, sí, cuando nosotros crecemos simbólicamente, siempre vamos a generar un poco este dolor y sufrimiento en la madre. Y es muy importante que eso sí ocurra. Es muy importante que la madre también viva ese dolor y sufrimiento de cuando los hijos se vayan, de cuando los hijos ya no le hagan caso, de cuando tengan su propia vida, porque ella también necesita aprender a no apoyarse y a no tener tanto en cuenta a sus hijos y a sus hijas y dejarlos crecer, vivir su propia vida. Es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo puedo conversar con mi madre y hablarle en algún momento y decirle algo que es importante para mí, contarle de mis proyectos, de la ilusión cuando conocí a alguien que podría yo pensar que sea para una pareja, o de las cosas que son emocionalmente importantes para mí, y sin embargo de ello obtengo un monólogo que no me escucha, que un poco cambia el tema o que simplemente me puede hacer un gesto que ya sabemos que implica que como que no quiero seguir escuchándote, me estás hablando puras tonteras. Me toca a mí como adulto, en el fondo, preguntarme, ¿qué es lo que hago ahí? Yo sé muy bien que mi madre puede tener ese tipo de respuestas. Siempre sabemos el tipo de respuesta que vamos a obtener en nuestra madre. Y sin embargo lo hago igual. Entonces, ¿qué es lo que busco realmente? Y puede ser que yo, inconscientemente, estoy esperando o exigiendo que mi madre cambie su forma de ser y que algún día me vaya a escuchar y me trate de otra manera. Y no tengo ningún derecho para hacer eso, porque le estoy pidiendo implícitamente que ella sea diferente, que ella se comporte de una manera distinta. Entonces ya uno de los recursos que tenemos que empezar a aplicar siendo adultos para realmente soltar esa figura y liberarla y algún día llegar a la reconciliación es aceptar a la madre tal como es. Mi madre no me escucha, no me atiende, me habla todo el día de sus problemas. Esa es tu madre. Listo. Y listo. Si me genera conflicto, es porque yo, en una parte infantil todavía mía, quiero que ella sea distinta. Y no tengo ese derecho. Nadie tiene el derecho de pedirle a otra persona de que sea diferente, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo realmente en un lugar donde no me escuchan como yo quisiera? El problema es mío. El problema es mío por seguir ahí. Yo soy el que necesito respetarme y seguir con mi proceso, que puede significar tal vez dejar de contarle esas cosas a mi madre o a cualquier otra persona que no me dé la respuesta que yo realmente creo que merezco o el interés que yo creo que merezco. Si yo me retiro, realmente ahí sí me estoy respetando. Porque también la madre o cualquiera de estas otras figuras, a través de ese monólogo, de esa excesiva respuesta donde realmente no me escucha, lo que está buscando es que alguien finalmente a ella la escuche, que alguien le dé ese soporte emocional. Lo que pasa es que no se da cuenta de que no le da espacio a nadie más y que está creando relaciones de dependencia. Ese tipo de madres están partiendo de una tremenda carencia emocional. Ellas también tienen una imagen con su propia madre tremendamente deteriorada. También les ha faltado mucho. Y lo que ocurre es que se apoyan de manera excesiva en sus hijos. Ellas no han sido escuchadas en su niñez, no han sido contenidas. Entonces, en el momento que se convirtieron en madres, volcaron todas sus necesidades en los hijos, ¿cierto? Y acá esto puede ser contradictorio, pero lo mejor que podemos hacer es retirarnos. Porque esta madre también necesita aprender a no ser ella el centro de atención, sino que darle espacio a otras personas. El mensaje que le vamos a estar dando a la madre cuando nos retiremos, vamos enseguida después podemos hablar de lo que va a ser ese retirarse, no significa no verla nunca más, desde luego. En ocasiones hay personas que tal vez, si han tenido una relación muy dañina con su madre, pueden necesitar dejar de verla. Eso es real. Acá no vamos a enjuiciar nada de eso.
pero hay muchas formas de cómo retirarse. Lo importante es hacer ese retiro emocional, que tiene que ver con dejar de darle la importancia, dejar de buscar su aprobación, dejar de que ella sea el centro de mi atención, sino que más bien volcarme en mí primero. Hay muchas formas como eso se puede dar, pero lo que yo voy a estar transmitiéndole implícitamente es que mantener ese vínculo donde ella es el centro de atención no es la manera de sanar y no es la manera de cambiar, ¿sí? Y además, súper importante, no es nuestra labor como hijos el hacernos cargo de los estados emocionales de nuestros padres. Importantísimo esto, y acá esto le puede tocar a hartas personas, sin duda. Sí me toca identificar y comprender qué es lo que yo rechazo de ella, porque aquí puede haber un recurso súper valioso para todos, que es el tema de la proyección. Porque si yo tengo una madre que no me escucha, que siempre es un monólogo, que un poco que ignora lo que yo le digo, que me hace un gestito y todo lo que les dije, realmente esa madre me está enseñando a no tener en cuenta las necesidades de otras personas. Eso es lo que ella está haciendo, ¿sí? Y si eso me molesta, entonces eso es un recurso que a mí me hace falta ejercer. Yo estoy excesivamente preocupado de lo que otros piensan, de que otros me miren, de que me escuchen, etcétera. Estoy más preocupado de otros que de mí mismo. Entonces lo que me falta es dedicarme a mis necesidades. Y con esto lo que quiero introducir es que somos nosotros los hijos los que tenemos que cambiar, no las madres. Cualquier otra cosa es una victimización, donde seguimos esperando que sea la madre quien cambie, que me dé lo que realmente yo creo que necesito, y si ella no lo hace, entonces yo continúo en este constante conflicto. Y eso es ser una víctima. Esperar que los padres sean los que cambien es una actitud de un niño y nos mantiene en parálisis. Entonces, en vez de querer que cambie mi familia, mis padres, mis hermanos, quien sea, directamente yo soy a quien le toca darme el permiso de hacer absolutamente lo que yo quiera. Y ahí en tus mentes pueden estar ya viniendo un montón de ideas de cómo voy a hacer lo que yo quiera, pero es que va a quedar la escoba, no puedo, hay tantas responsabilidades y no puedo dejar todo botado. Todo eso son las barreras, las excusas y las explicaciones que hemos creado nosotros mismos para seguir haciendo lo mismo. ¿Sí? Y no hay nada de malo con que si en algún momento de mi vida yo me desarrollé de una manera, una carrera, una profesión, una pareja, un estilo de vida que yo realmente quería y que me esforcé en conseguir, no hay nada de malo en si es que llego a un punto de mi vida, generalmente 35, 40, 45 años, donde me doy cuenta de que ya no quiero eso y tal vez cambiar. Absolutamente normal y tengo todo el derecho de hacerlo si así lo siento. ¿Que le va a molestar a todo el mundo? Sí. ¿Que voy a tener a 1000 personas en contra? Sí. Y es súper importante aceptar eso y saber sostener esa incomodidad. Si me equivoco, fantástico, lo hice por mí mismo, fue mi decisión. Y así voy conociéndome más a mí mismo independiente de esa familia, de donde provengo. Entonces, me fui para atrás, perdón. Entonces, si se fijan, tenemos un montón de quejas tal vez contra la madre. Pero esas quejas realmente están escondiendo a una actitud muy infantil de nosotros, porque cuando las cosas no van como nosotros quisiéramos, entonces siempre es fácil tener a alguien a quien culpar. Y muchas veces una manera inconsciente de culpar a alguien, un ideal, una figura perfecta para culpar, es mi madre. Porque mi madre me dio la vida, porque de ahí vengo, porque me enseñó todo, porque la experiencia que tuve de chico me marcó, etcétera. ¿Vale? Real todo. Pero ya de adultos, no. Ya de adultos es otro el cuento. De adultos nos toca en algún momento soltar esa figura y asumir la responsabilidad. Entonces, por ejemplo, la relación con los padres, con la pareja, perdón, y con incluso con nuestros hijos, también puede estar reflejando esta misma dinámica. Porque puede que tengamos parejas infantiles, un marido que dependa mucho de la decisión de la mujer, una mujer que no tome sus propias decisiones y esté siempre atenta a lo que diga el marido, o niños, hijos, excesivamente dependientes que ante cualquier problema ni siquiera tratan de resolverlos. Y finalmente, generalmente, la madre es quien se hace cargo de todo. En algún momento
esa madre necesita soltar y dejar de ayudar, ¿sí? Que no es abandonarlos ni descuidarlos, es creer en sus capacidades. Un poco lo que les decía al comienzo, es a través de esa dificultad, de ese estrés, ese problema, el que el niño va a ir a buscar e inventar una solución, va a ir a probarse, va a ir a salir de lo que conoce y buscar una nueva opción. Pero si la madre está ahí siempre resolviendo los problemas, entonces ese niño nunca jamás va a crecer. Entonces, si alguno de ustedes se siente identificada con ese rol, de o bien tener un marido que no toma sus decisiones o que sea de alguna manera infantil y donde pueden estar haciendo el rol de madre de sus parejas, o incluso de estos niños, hijos, excesivamente incapaces de solucionar nada, sino que siempre hay que estar encima, entonces toca el momento de cuestionarse, ¿para qué tengo este tipo de conductas? Y puede que de este tipo de preguntas no sea algo natural de hacer, sino que, pero es finalmente comprender de que cualquier situación que yo estoy viviendo en mi vida existe ahí por un propósito, cumple un rol, y que tiene que ver con algo mismo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, si tengo una pareja infantil donde yo termino siendo el padre o la madre de mi pareja, yo también estoy obteniendo algo con eso. No es porque sí, no es una casualidad. Yo estoy cumpliendo un rol. Entonces, ¿para qué quiero hacerme cargo de todo? ¿Qué obtengo? ¿Qué es lo que hay ahí de ganancia para mí? Y puede ser que al tener una pareja que no toma decisiones, finalmente yo tengo el poder de decisión y yo tengo el control de todo lo que ocurre en la familia. Esto es una dinámica que se da mucho. Bien, pero es algo agotador y también es algo muy, muy solitario, porque finalmente no hay relaciones de igualdad. Siempre termina finalmente siendo esta mujer que toma todas las decisiones y que tiene la autoridad en la casa quien decide lo que los demás van a hacer, pero que ella misma no se permite expresar su necesidad, no se puede permitir apoyarse en otras, en su pareja, por ejemplo. Y esto ya está hablando de que parte de una tremenda desconfianza hacia esa figura, hacia la pareja. Para decirlo de otra manera, no es que te haya tocado una pareja en quien tú no puedas confiar. E inconscientemente tú elegiste una pareja con esas características para tú no tener que confiar en él nunca y hacerte cargo de todo. Porque tú ya partes de una desconfianza, no con la pareja necesariamente, sino sobre todo con el hombre y con la figura del padre. Y eso es lo que te puede llevar a tu infancia y a la relación de cómo eran tus padres. Lo que viste, cómo era tu padre con tu madre, cómo reaccionó tu madre y sobre todo lo que les hablaba en un principio. Esa madre te dio el acceso hacia el padre, confiaba en el padre, se apoyaba en él. Si ella no lo hacía, tú ya heredas una desconfianza hacia la pareja, hacia el padre, hacia tu futura pareja. Y por lo tanto, puede que tomes este rol de tú hacerte cargo de todo y buscar un hombre que no aporte mucho. Una madre que está todo el tiempo ayudando y solucionando problemas, entonces va a tener este beneficio secundario de ella finalmente recibir el cariño, la atención y de alguna manera el vínculo que ella no tuvo en su infancia. Entonces, eso va a estar escondiendo su profundo miedo a estar sola, a que los hijos se vayan, a que maduren y que en el fondo lo que realmente quiere es que sus hijos siempre estén a su lado. A nosotros ya como adultos nos toca dejar de esperar tener esa aprobación de la madre. Inconscientemente podemos seguir esperando que nuestras madres, que nunca de chico nos apoyaron y nunca escuchamos algo que quisiéramos, ya de adultos, lo que buscamos es que algún día nos dé esa aprobación. Y eso no va a ocurrir nunca, jamás, jamás. Y acá tenemos otra figura arquetípica, que es la de Medusa. De nuevo, en la mitología griega, Medusa fue una mujer que era una sacerdotisa de la diosa Atenea, que fue violada en el templo de Atenea y luego, después de haber sido violada, la misma diosa Atenea la castiga a ella y la convierte en este monstruo que al mirar a las personas, a los hombres, los convierte en piedra con su mirada. Entonces ya con eso vemos una traición desde el punto de vista de, si bien Atenea era una diosa mujer, ella representaba la guerra y tenía muchos aspectos de lo que es masculino.
y además la Medusa fue violada por un hombre. Entonces ya vemos una traición y una desconfianza desde la figura masculina, de lo que representa lo masculino. Y como ella fue castigada y convertida en este monstruo que al mirar a los hombres principalmente los convierte en piedra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que representa este simbolismo? En la madre, en cómo la madre, cuando ella ha vivido una experiencia de desilusión y de resentimiento con la figura masculina, con su padre, y la experiencia de su madre con su padre, ella por siempre desconfía y desaprueba todo lo que representa lo masculino. ¿Y cómo lo hace? Con este simbolismo de que simplemente su mirada ya puede congelar y convertirnos en piedra. Y esto nos puede llevar, por ejemplo, a un poco lo que les mencionaba. ¿Cómo es que vamos a estar percibiendo estos mensajes de la madre? Simple, una madre nos puede dar una sola mirada, un gesto, un sonido, o guardar silencio y ya sabemos que está todo mal. Esa es la mirada de Medusa, ¿cierto? Ahí Mariela se ríe. Otra figura súper importante que también representa todo esto y que podemos ver es Maléfica, de los últimos años, la adaptación de la película de Disney. Maléfica también, si se fijan en su historia, era esta mujer, esta hada, que se enamoró de un príncipe que después la traicionó y le cortó sus alas. Entonces, por siempre ella se convierte en esta bruja resentida con los hombres, ¿cierto? Construye todo este muro de espinas para que nunca nadie acceda a su reino, a sí misma, ese es su escudo emocional, nadie puede entrar a ella. Y cuando tiene a su hija, que viene siendo esta princesa, que de alguna manera ella cuida como si fuera su hija, ¿cuál es el mensaje que le transmite? No te acerques a ellos, aléjate, te van a traicionar, y finalmente ella corta e impide que se establezca este vínculo de la princesa con el hombre, con el príncipe. ¿Por qué? Porque ella vivió ese tipo de resentimiento, ese tipo de mala experiencia. Entonces, desaprueban las conductas de los hijos de manera muy sutiles. Y esto acá mucha atención porque es difícil ver um, estos aspectos de la madre. Sobre todo si es que nos cuesta ver lo negativo en nuestras madres, que vamos a llegar al tiro a eso, eh, nos puede costar ver esta sutileza. Es mucho más fácil ver lo negativo en el padre, porque el padre puede que grite y que no te permita salir y que te castigue. Ok, es fácil identificar eso, pero en la madre es mucho más sutil. Y de nuevo, volvemos a este tema. Yo puedo llegar con toda mi ilusión a la madre y contarle lo que para mí es importante y lo que quiero hacer, mi expectativa, mi sueño y todo, que, volviendo a lo que les decía, es algo diferente a lo que quiere el resto de la familia, a lo que ella quiere. ¿Y cuál va a ser su respuesta? Se puede quedar callada, puede cambiar el tema, puede hacer un gesto, puede hacer un sonido, una mueca, lo que sea, o cualquier otra estrategia con la que yo ya entiendo que tengo desaprobación de ella, no tengo su apoyo. E inconscientemente eso me devuelve a mi estado infantil en el cual me paralizo y no sé qué hacer. Y acá, de nuevo, buscamos la aprobación de esa madre. Ya de adultos, lo que me toca comprender es que incluso en todos estos casos de que yo he recibido el mensaje de la madre que me dice, por ejemplo, no te puedes separar de esta persona porque si no nadie más te va a querer. No te fijes en ese tipo porque no te conviene. O no, ese proyecto no es para ti, yo no estoy de acuerdo con esto. O lo que les decía, el silencio, la mirada o el cambio de tema. Finalmente, la madre no está haciendo otra cosa sino que intentar protegerme. Su intención real es protegerme, ¿cierto? El problema está en que yo sigo buscando que ella me apruebe. Y lo que realmente necesito hacer es dejar de juzgarla, porque ella no me da esa aprobación, sino que comprenderla. Hay una intención positiva ahí detrás. Es solo que esa intención positiva no me sirve. Entonces esto no significa que al comprenderla yo también tengo que estar en de acuerdo, ni mucho menos hacerle caso. Me debería decir a mí mismo, esta es tu historia, no tiene por qué ser la mía. Este es tu proceso y yo tengo el mismo derecho de experimentar la vida, de pasar esos momentos de dolor, incluso si es que hace falta, recobrarme, crecer y llenarme de experiencias. Y básicamente esto no es algo que necesitamos decirle a la madre. Porque si yo quisiera transmitirle todo esto en palabras a mi madre, yo también estoy buscando de alguna manera que ella me dé el favor, que esté de acuerdo y que me comprenda. Y eso es algo que necesito soltar por completo. Me toca comprender
que mi madre lo ha hecho todo con una buena intención para protegerme, pero eso hoy en día no me está sirviendo y me toca a mí soltarlo. Entonces, el conflicto con la madre finalmente se va a presentar de dos maneras generales. Esto ya es como resumen de lo que hoy en día nos puede estar pasando como adultos, ¿ok? Puede ser que yo me haya posicionado de una manera en que no quiero ser para nada como es mi madre. Hay juicio, siento rabia, critico sus decisiones, su vida y finalmente estoy todo el tiempo buscando ser lo contrario a lo que ha sido mi madre. Esto es una de las posiciones. Y el trabajo a hacer, si es que yo estoy en esta posición, es aceptar e incluso incorporar los aspectos de mi madre que más me desagradan. Porque probablemente, acá seguro, lo que yo más rechazo de mi madre, si es que estoy en esta posición, lo que más rechazo de mi madre es justamente un comportamiento y una actitud que yo mismo no me permito hacer, pero que me hace falta. Y comenzar a hacer ese comportamiento que tanto critico de mi madre viene siendo el camino hacia la reconciliación. Tiene que partir de reconocer un poco todo esto que hemos hablado. La madre sí ha tenido una buena intención, sí ha tenido un buen propósito. Soy yo el que todavía mantiene este resentimiento y la sigo juzgando. La otra posibilidad es que no seamos capaces de ver nada negativo en nuestra madre, que estemos constantemente preocupados de ella, constantemente esforzados de que ella esté bien, pienso en ella, de que esto no la vaya a molestar, qué es lo que le podría faltar. Tengo demasiado en cuenta su opinión. Entonces, influye demasiado en mi vida. Inconscientemente, esto implica que yo sigo esperando que ella algún día esté bien, que algún día por fin ella esté emocionalmente completa, emocionalmente estable, para que yo pueda vivir mi vida. Entonces yo me mantengo un poco en pausa en función de ella. Y lo que necesito hacer es un poco tomar este trabajo que les he estado hablando. Yo separarme y tomar distancia emocional principalmente. Ese es el trabajo implícito que hace falta.